la bruja y la poseída. Una vez por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo de investigación bastante atípico, porque debía tratar sobre brujería. Mi hermana Laura era una estudiante ejemplar y siempre cumplía con todo lo que sus maestros le pedían, así que comenzó a hacer su tarea de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, las diferentes prácticas, comunidades en las que tenía mayor aceptación, y todo lo que pudiese saberse relacionado con el tema de la brujería, que es algo considerado como oscuro y maligno. Días después de realizada la investigación, mi hermana se topó por casualidad con una muchacha de unos 15 años, mientras iba de camino a la escuela. Esa muchacha se paró enfrente de ella como para estorbar su paso, y se le quedó viendo fijamente a mi hermana con unos ojos que daban miedo. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello una vez que nos lo contó a mí y a mi mamá, sin embargo, en el momento justo en que se cruzaron en la calle y se impactó, se asustó un poco. Lo que hizo fue rodear a la muchacha y echarse a correr para huir de ella, y poder seguir su camino hacia la escuela. Días después nos enteramos de que esa muchacha acababa de llegar de los Estados Unidos, y que según decían los constantes rumores, estaba poseída. Nadie sabía exactamente qué pasaba con ella, pero la gente en la calle la evitaba y no por su descortesía de pararse frente a la gente para estorbarlos, sino por el miedo que infundía su persona. Se podía ver a la muchacha vagando todo el día. Caminaba de un lado hacia el otro, sus movimientos eran erráticos, pero siempre buscaba molestar a alguien. Tenía casa y vivía con una mujer que si bien no daba el miedo que la muchacha, sí tenía un comportamiento extraño, y eso era evidente porque esa señora siempre que la encontrabas en la calle, caminaba rápido para evitar a cualquier persona como si tuviese algo que esconder. Nadie sabía mucho sobre la señora ni sobre la muchacha, lo que sí resultó evidente fue que la joven empezó a mostrar cierta obsesión con mi hermana, porque cada vez que Laura salía, la muchacha la encontraba, se paraba frente a ella y se le quedaba mirando con sus ojos espeluznantes. Mis papás y yo nos empezamos a preocupar, sobre todo porque nos parecía raro que siempre que mi hermana salía, la muchacha la encontraba a pesar de que mi hermana tomaba diferentes caminos según al lugar al que tuviera que ir. Mis padres le dijeron que tuviera mucho cuidado y también le mencionaron que tomara caminos alternativos para salir. Entre todos buscamos 3 rutas para cada uno de los destinos que visitaba en la semana. Incluso organizamos un plan para que supiera qué día debía tomar uno y qué día el otro. Pensamos que eso confundiría a la muchacha y que ya no habría más problemas. Pero por desgracia, nos equivocamos. Nada importó porque de todas maneras la muchacha siempre salía al encuentro de mi hermana. Nos preguntábamos cómo era posible que la muchacha andaba por todos lados en la calle, y si mi hermana había cambiado de rutas, esta joven siempre hallara una forma de ver a mi hermana. Podía pensarse que en las rutas conocidas se llegasen a topar, pero no parecía ser lógico que en las rutas poco comunes. Parecía que por algún poder sobrenatural, esta muchacha sabía de antemano qué es lo que iba a hacer mi hermana. Empezamos a preguntar a vecinos que conocíamos y que alguna vez se habían topado con la joven, si les había pasado algo similar a la experiencia de mi hermana. Todos nos dijeron que no, y que después de unas cuantas veces de encontrársela en la calle, habían decidido irse por otro lado, y así no volvían a verla, es decir, que a ellos sí les había funcionado el plan, pero no entendíamos por qué con mi hermana no. Como no era posible que Laura se quedara encerrada en la casa, ni podíamos nosotros siempre andar con ella, mi mamá se armó de valor y fue a hablar con la señora con la que vivía la muchacha. Varios vecinos le advirtieron que no lo hiciera porque esa señora era bruja y que si la confrontaba podían pasar cosas peores, pero mi mamá desesperada no vio más remedio. Yo quise acompañarla para que viera que mi mamá no estaba sola, y aunque yo también era joven, quería que la señora supiera que mi mamá tenía un hijo que estaría dispuesto a defenderla, pero mi mamá me pidió que me quedara en la casa a cuidar a mi hermana. Mi hermana, como había hecho su investigación sobre la brujería, le pidió a mi mamá que llevara unos ajos con ella, supuestamente como protección. Mi hermana y yo nos quedamos preocupados, pero por suerte mi mamá no tardó mucho en regresar.
Nos contó que aunque la señora apenas se asomó por la ventana, mi mamá alcanzó a verla, y aunque insistió en tocar la puerta, nadie abrió. Esa misma noche, mi hermana se levantó para ir al baño. Mientras mi hermana caminaba por el pasillo se percató de que afuera de la puerta del baño se veía como si hubiera alguien parado. De inmediato encendió la luz pensando que la oscuridad había provocado esa visión. No había nada, así que siguió caminando en dirección hacia el baño, pero sintió una presencia que la seguía, así que en vez de ir al baño corrió hacia mi habitación para pedirme auxilio. Nos pareció raro porque nunca nos había pasado algo así. Mi hermana solía pararse al baño y no encender la luz, y hasta ese momento no había tenido problemas, así que en verdad era extraño lo que había pasado, y por eso nos preguntamos si tendría algo que ver con la visita que mi mamá le hizo a la bruja. Mi hermana estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que ya no pensara más en eso, porque ahí estaba yo para ayudarla. Eso no la consoló, así que aunque yo no creía que los ajos pudieran ofrecer protección, le dije que iría a la cocina por unos ajos. Ella no quiso quedarse sola, así que fuimos los dos. Más tarde yo empecé a tener una sensación como de si alguien me estuviera observando. Esto me sorprendió, así que quise incorporarme para ver de qué podía tratarse, pero no me pude mover. Puedo asegurarles que estaba despierto porque con mis ojos entrecerrados podía ver todos los objetos de la recámara. Hice todos mis esfuerzos por moverme, pero no podía. Estaba yo haciendo esos esfuerzos, cuando de repente pasó otra cosa más aterradora aún. Empecé a sentir una presión en mi pecho, como si alguien estuviera recargándose en mí. La sensación era muy fuerte, y supongo que en mi desesperación sí pude mover aunque sea un poco mi cuerpo, porque mi hermana me sacudió para despertarme por completo. En ese instante, sentí como recobré mis fuerzas, pero no me pude tranquilizar. Fuimos a la habitación de mi mamá, pero ella nada podía hacer para combatir esas cosas sobrenaturales. Nos quedamos abrazados con mucho miedo. Las siguientes noches siguió pasando lo mismo, con lo cual la situación en la casa cada vez se volvía más tensa. El suceso que nos hizo salir de esa casa inmediatamente ocurrió una noche en la que me encontraba en mi habitación. Mi madre preparaba café en la cocina, y mi hermana se encontraba bañando, y a mi padre aún le faltaba unas horas antes de llegar a casa. Estaba tranquilamente escribiendo en mi cuaderno una tarea, cuando de repente escuché un grito de terror. Era mi hermana. Rápido salí de la habitación y me dirigí al baño al igual que mi madre. Mi hermana golpeaba y sacudía la puerta intentando abrirla, y nos gritaba que la ayudáramos. Rápidamente giré el picaporte para abrir la puerta, y al abrirse, mi hermana salió corriendo del baño oscuro, desvestida y completamente mojada. Se metió a su cuarto y nos gritaba que cerráramos la puerta, que algo estaba ahí dentro. Nos dijo que mientras se bañaba, el foco del baño se apagó, y sintió como una mano la tomaba del tobillo. Tanto fue su terror que salió corriendo de ahí. Mi madre y yo solo nos quedamos viendo fijamente el baño, completamente oscuro, solo se escuchaba el agua correr de la regadera, y algo de vapor salir del baño. Tengo que decir que me dio demasiado miedo entrar al baño para poder alcanzar el interruptor y encender la luz, para así ver qué podría ver ahí. Me tomó unos minutos agarrar valor. Y lo hice, pero al encender la luz, no había nada. En ese momento escuchamos cómo golpeaban fuertemente la puerta principal de la casa, parecía que querían tumbarla. Rápidamente nos metimos al cuarto de mi hermana. Yo me quedé en la entrada de la habitación para ver desde ahí la entrada principal. Veía claramente cómo ésta se movía bruscamente, algo estaba tratando de entrar. De repente todo se calmó. Y en ese instante escuché un sonido aterrador. Ese sonido venía del baño, el cual se encontraba con la puerta abierta y la luz encendida, pero no podía ver su interior, solo me quedé mirando en esa dirección. Un golpe más fuerte se escuchó en la puerta principal, y la luz se fue después de eso. No lo pensé ni un segundo y cerré la puerta, y le puse seguro lo más rápido que pude. La puerta de la habitación comenzó a ser golpeada con fuerza, a la vez que se escuchaban gritos aterradores, gritos que parecían ser del mismo demonio.
Mi hermana y mi madre estaban en shock por lo que estaba pasando. Mi hermana no dejaba de llorar en silencio, y mi madre comenzó a rezar. Yo la verdad también estaba muy aterrado, no me podía mover, sentía que mi corazón se salía de mi pecho. Después de unos segundos todo quedó en completa calma. La luz no regresó, así que nosotros nos quedamos encerrados en la habitación, esperando a que mi padre regresara. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que escuchamos los gritos de mi padre quien nos llamaba. Yo le grité que estábamos en el cuarto de mi hermana, y que tuviera mucho cuidado. Mi padre trató de entrar, nos preguntó por qué no había luz, y por qué la puerta principal estaba abierta, a lo que le mencionamos que algo malo había pasado. La verdad que nosotros teníamos bastante miedo de abrir la puerta. Mi padre se tomó un buen rato convenciéndonos para abrirla, y cuando lo hicimos y entró al cuarto, cerré de nuevo la puerta. Mi padre nos tranquilizó, y le explicamos todo lo que había pasado. Mi madre le rogó a mi padre para que nos fuéramos a casa de sus papás, porque ya no soportábamos vivir en esas condiciones. Para todos era claro que la culpable era esa bruja, y esa muchacha maldita. Mi padre nos creyó todo, y por nuestro bienestar, esa misma noche nos fuimos a casa de mis abuelos. A la mañana siguiente acompañé a mi padre a la casa para tomar cosas nuestras, ya que nos quedaríamos un buen tiempo en casa de mis abuelos. Ya no quisimos volver a la casa, menos mi hermana quien era a la que acosaban. Mi abuela nos recomendó a un padre para bendecir la casa, pero de igual forma no nos quisimos ir de nuevo. Mi padre puso en renta esa casa, y tiempo después nos mudamos a una casa que nos prestó un tío, hermano de mi padre. Nos quedaba un poco más lejos de la escuela y del trabajo, pero eso nos daba igual, lo importante era sentirnos seguros. Hasta este momento ya no nos ha pasado nada extraño, y no hemos vuelto a ver a la bruja, ni a esa aterradora muchacha. Relato escrito y adaptado por Claudia.